Hello mis chingonas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Chingonas y Manifestadoras. Hoy vamos a hablar de un tema, híjole, que es bastante fuerte, pero también a la vez es bastante emocionante porque creo que es necesario que sepamos que cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotras mismas, tenemos que dejar ir nuestra versión anterior. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Me gustaría citar esta frase, que la verdad no sé de quién es, pero la he visto bastante en redes, que es: tu nueva vida te va a costar tu vida anterior. Y es básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida a un episodio más y empezamos con este merequetengue. Pues bueno, creo que es bien importante mencionar que cuando nosotras empezamos a trabajar en nosotras mismas, muchas veces lo que pasa es que todo nuestro entorno va cambiando. Sí, algo que yo siempre les digo en mis cursos, acompañamientos, etcétera, es que no podemos pretender que nuestro alrededor cambie si no estamos dispuestas a cambiar por dentro. Y en realidad, como es adentro, es afuera. Si tú hoy estás deseando vivir otra realidad distinta a la que estás viviendo en este momento, muy probablemente tengas que ir hacia adentro y ver qué es lo que estás pensando, sintiendo y creando con tus creencias, con tus limitaciones, con todos estos pensamientos que a veces nos autosabotean, y ver qué es lo que estás creando y desde dónde lo estás creando, porque recuerda que donde enfocamos nuestra energía, eso se va a expandir, ¿sale? Entonces, muchas veces nos enfocamos justo en sanar, en mejorar, en crecer, en evolucionar, pero se nos olvida que nuestra nueva vida nos va a costar nuestra vida anterior. Y eso al final sí termina siendo una especie de duelo, porque muchas veces creemos que solo queremos cambiar la realidad que hay afuera, ¿no? Y en realidad lo que se cambia es adentro. Y entonces, cambiando adentro, hay cosas que a lo mejor antes resonaban, que ahora no van a resonar. Y a lo mejor hay cosas que antes eran como parte de tu rutina, parte de la gente que te rodea, parte del trabajo, parte de muchas cosas, y que al final es bastante incómodo cuando ya no sientes ese clic con las mismas personas, cuando ya no sientes ese clic con el trabajo en el que estás, cuando ya no sientes ese clic en las cosas que estás haciendo. O simplemente el decir, wow, creo que mi casa ya no se siente tan cómoda, tal vez tenga que cambiar de espacio. O wow, mi habitación ya no se siente bien, entonces tengo que a lo mejor renovarla un poco. Y son de cositas tan pequeñas como esas a decir, no, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de casa, porque literalmente esta casa cumplió su función en esta etapa de mi vida, pero ahora a lo mejor tengo que como buscar un nuevo espacio. Y aplica también para los terapeutas. Yo he tenido terapeutas para diferentes etapas de mi vida, y creo que tú lo sientes también cuando ya es momento de ir a buscar como otro punto de vista, y otra perspectiva de las cosas. Pero justo pasa esto muchísimo, que empezamos a incomodarnos, y creo que esa incomodidad es necesaria, y es necesaria para que nosotros avancemos, y es necesaria para que empecemos a buscar el cómo sentirnos cómodas. Y esta incomodidad te va a traer también a lo mejor probar cosas que no se sienten cómodas, como por ejemplo ir a un nuevo lugar de ejercicio, probar una nueva técnica, a lo mejor el ir a una clase de dibujo y pintura que jamás habías, o sea, es algo que jamás habías hecho, pero que dices, bueno, a lo mejor lo puedo llegar a disfrutar. A lo mejor también lo que les decía hace rato es cambiar tu círculo de amistades y la gente con la que te rodeas, es poner límites que son necesarios para que tú puedas estar bien. Y entonces es incomodarnos, y creo que justamente la incomodidad es una sensación cero placentera,
pero es lo que al final nos lleva al cambio. Y, y el justo como pasar de una realidad a otra es sumamente incómodo. Y por lo general viene también esta incomodidad acompañada de alguna crisis o de algunos sentimientos y emociones que no son tan placenteras. Pero creo que al final es lo que te va a llevar a moverte para poder implementar en tu vida y hacer parte de tu vida lo que requieres para, pues para crecer y para estar cómoda al final de cuentas, ¿sabes? Entonces, por eso en el episodio pasado yo les decía que la terapia y cursos de crecimiento personal y talleres, etcétera, son sumamente importantes porque al final invertir en ti siempre va a valer la pena y siempre va a ser justamente eso, una inversión, no un gasto. Entonces, cuando empezamos también a darnos cuenta que es necesario transitar la incomodidad y es necesario sentir la incomodidad, creo que puede llegar a ser un poco menos incómoda. Desde un lugar de la estoy transitando porque sé que al final voy a recibir mucha satisfacción de esto. Y porque al final transitar una crisis incómoda, como les decía, hay veces que ese es el impulso, o sea, puede ser algo que te tumbe o puede ser algo que te impulse, ¿no? Y si lo tomamos como impulso, pues al final va a salir algo maravilloso y grandioso. Pero entonces, Ivette, ¿qué pasa? Por ejemplo, o sea, yo no soy la misma cuando era una niña, cuando era una adolescente, cuando estaba en mis early 20s, ahorita que voy a cumplir 30, ahorita que voy a cumplir 40, 50, 60 años, no sé cuántos años tengas, si me estás viendo. Pero yo te diría que, o sea, que cada etapa de tu vida tiene una versión tuya. Sí, creo que esto es muy notorio, por ejemplo, cuando tenemos hijos. Yo todavía no tengo hijos, pero es algo que veo como muy común en mis amigas que ya tienen hijos, por ejemplo. O sea, que sí te cambia el chip y sí cambian. O sea, cambian, ¿no? Y platicaba con una amiga hace no tanto y me decía, es que es bien fuerte porque quiero ser la mejor mamá, pero tampoco me quiero olvidar de que soy mujer. Y justo antes de que naciera su baby, que está, oh my god, preciosísimo, yo me acuerdo que le regalé una cobijita para el bebé, mi sobrinito. Bueno, yo a los hijos de mis amigas siempre les digo sobrinos, pero le regalé una cobijita y también le regalé un journal y le regalé un labial. Y en el journal le escribí como, o sea, te regalo este cuaderno para que escribas todo lo que necesites sacar, porque evidentemente vienen cambios. Y te regalo también el labial como una muestra, más bien como un recordatorio de que sigue siendo mujer. Porque a ella siempre le ha encantado así de que maquillarse y de que delineados y cosas así. Y entonces yo le regalé ese labial y me dijo hace poquito de que, amiga, neta, cuando me pongo ese labial como que vuelvo a mí, ¿sabes? O sea, como que ya sé que tiene ese significado, entonces vuelvo a mí. Y yo de que, güey, aparte se te ve divino, o sea, se le ve hermoso, pero aquí el punto es que, por ejemplo, ahí, o sea, la nueva versión sería la mamá y la vieja versión sería la no mamá. Y claro que, obviamente, tener un bebé, digo, obviamente si es deseado y todo, pues es una bendición y es maravilloso y todo esto, pero pierdes una parte de ti. Y parte también de esta sensación rara que hay postparto es como justo esta adaptación de decir, wow, o sea, ya no soy solo yo, sí, y ahora ya no soy solamente mujer, ahora también soy mamá y soy esposa y soy novia, o sea, bueno, ya en la situación que esté cada una, ¿no? Pero creo que este ejemplo es bastante bueno para, para poner como justo esta perspectiva de que tu nueva vida siempre te cuesta la anterior, porque obviamente una vez que eres mamá ya no puedes dejar de serlo. Y lo mismo aplica para muchas cosas, chavas. O sea, por ejemplo, yo lo veo y yo digo ahorita, o sea, yo me imagino, no sé, que hubiera estudiado otra cosa. Yo siempre quise ser maestra cuando era más chiquita. Bueno, siempre quise ser cantante, pero ese es otro tema. Pero, por ejemplo, cuando era más chica, yo quería ser maestra y quería ser maestra y quería ser maestra. Y ahorita pienso y digo, a ver, o sea, ¿qué hubiera sido de mí si realmente hubiera sido maestra? ¿Cómo sería yo? ¿Cómo serían mis relaciones? ¿Estaría feliz o no en mi trabajo?
yo aparte soy cero morning person, entonces digo, realmente me encantaría ir a trabajar a las 7 de la mañana. eh, y por otro lado pienso, tal vez si no hubiera sido psicóloga, jamás hubiera ido a terapia, porque realmente no era algo que me inculcaban a mí aquí en mi casa. Al contrario, creo que siempre fue como muy de... O sea, se tenía este estigma que el psicólogo era para gente que realmente necesitaba eso. Y entonces, o sea, yo pienso de que, bueno, o sea, ¿cómo sería yo si nunca hubiera empezado a ir a terapia, si nunca hubiera empezado a ir a Reiki, si nunca hubiera hecho una constelación familiar, si nunca hubiera hecho barras de Access? O sea, ¿cuáles serían ahorita mis sueños? ¿Cuáles serían ahorita mis metas si yo hubiera, o sea, tomado esa otra decisión? ¿No? Y entonces ahí te das cuenta que también el crecimiento personal, ya no hay vuelta atrás una vez que lo empiezas. O sea, de verdad no hay vuelta atrás. Y hay veces que sí digo como, ay, me gustaría saber un poco menos en experiencia personal. O sea, me gustaría tener conocimiento, pero no vivirlo tanto porque yo literal vivo siempre los procesos, ¿saben? Es algo que no he podido como separar, que siempre todos los procesos que vivo y todo lo que yo les cuento aquí es carne propia, ¿saben? O sea, sé que soy bastante joven, pero de verdad creo que he vivido muchas cosas y he obtenido herramientas a través de todo esto. Entonces, como que, o sea, yo a veces sí digo, como que hubiera pasado si nunca me hubiera ido de nanny a Estados Unidos, qué hubiera pasado si nunca eh, hubiera estudiado psicología, qué hubiera pasado si yo viví 5 años en Argentina, qué hubiera pasado si hubiera estudiado la carrera en Argentina y no aquí en México. O sea, entonces como que siempre me empiezo a cuestionar esas cosas y me doy cuenta que siempre todo es en base a las decisiones que tenemos y a las elecciones que tenemos día a día. Que obviamente hay elecciones que son mucho más como wow, como impactantes, como por ejemplo la carrera que vas a estudiar, si la vas a ejercer o no. eh, o sea, también el tema como de, por ejemplo, si quieres o no tener hijos, si te quieres casar o no te quieres casar. O sea, que son como decisiones ultra importantes, güey. Que al final siento que sí nos imponen un poquito en la sociedad como el tema de si ya elegiste algo ya no puedes irte por otro lado, ¿sabes? Lo cual no estoy tan de acuerdo porque, o sea, realmente no sé si todo el mundo, porque la verdad no creo que todo el mundo, pero sí habemos personas que somos multipasiones, ¿sabes? O sea, a mí, por ejemplo, me encantan los niños, me encantan las uñas y me encanta la psicología. Y creo que esas tres cosas me gustan demasiado y son totalmente diferentes. Bueno, tal vez la psicología y los niños sí se pudiera como mezclar un poco, pero la neta es que yo tengo el corazón de pollo y no puedo trabajar con niños. O sea, lo intenté, lo intenté en la carrera. Mis prácticas fueron en una escuela de donde yo era como la psicóloga del colegio, porque en ese momento no tenían, era como en una comunidad y no, o sea, yo salía llorando todos los días y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo quería adoptar a todos los niños del mundo, entonces dije, creo que este no es mi rubro y creo que no está padre que salga llorando todos los días de mi trabajo. Entonces después intenté también trabajar en el área de discapacidad y neurodivergencia y la verdad es que me pasaba exactamente lo mismo. O sea, no, me rebasaba mucho. Entonces me di cuenta que con los adultos es donde yo puedo aportar mi granito de arena. Pero es a lo que voy. O sea, ¿qué hubiera pasado si... Porque yo antes de estudiar psicología yo quería ser pedagoga y quería trabajar en escuelas como psicóloga, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho una maestría en pedagogía? O sea, hoy en día no daría los cursos que doy. No, no, o sea, no sé, creo que mi vida sería completamente distinta. Entonces, creo que ahí es en donde justo recae esto de, pues tu nueva vida te va a costar tu vida actual, ¿sabes? Y muchas veces esa vida actual termina siendo tu antigua vida con una sola decisión. Y creo que eso es bien importante porque vivimos constantemente en la inconsciencia y vivimos constantemente tomando decisiones de manera inconsciente y tomamos decisiones
no quiero decir a la ligera, pero sí tomamos las decisiones desde un lugar de inconsciencia, de angustia, de miedo. Entonces yo te quiero decir hoy, o sea, si no tuvieras miedo, ¿qué es lo que elegirías? Y sigue a esa corazonada, ya sea comenzar una relación de pareja o ya sea terminarla, ya sea cambiar de trabajo, ya sea renunciar, ya sea emprender, ya sea casarte o no casarte, sea mudarte de casa o no, comprar un carro o no, o sea, porque muchas veces nos detenemos a hacer las cosas por miedo. Y algo que es bien importante es que el universo nos da las cosas cuando ya tomamos la decisión de hacerlo. Entonces, si tú ya tomaste una decisión, pones pones a la fábrica de Santa a chambear, ¿sale? Entonces, tú dices, quiero esto, tomo la decisión de hacerlo, hago las acciones que tengo que hacer y eso por añadidura va a llegar a ti. ¿Sí? Pero sí es bien importante que nos demos cuenta el peso de nuestras elecciones y el peso de incomodarnos con nuestras elecciones. Yo, por ejemplo, cuando me fui a Estados Unidos, recuerdo que al principio era súper alineado y estaba muy contenta y estando allá me di cuenta de que no manches, o sea, tengo una homesick horrenda. Extrañaba mucho a mi familia, extrañaba mucho a mis amigos, extrañaba mucho a mi novio. Y luego, como que llegó un momento en donde me arrepentí, dije, ¿qué estoy haciendo? Pero luego dije, bueno, a ver, o sea, yo vine aquí con una misión y la misión es volverme una mujer independiente, porque yo sabía que si no me salía de mi casa, eso no iba a suceder, ¿sabes? Porque tengo unos papás que son sumamente amorosos, increíbles, que siempre me dieron un princess treatment. Entonces yo tenía que salirme de aquí de Torreón y tenía que irme a explorar el mundo y a darme cuenta que podía resolver las cosas por mí misma y darme cuenta que podía, o sea, que tenía la capacidad de que otras personitas, eh, porque pues al ser niñera cuidas niños, que otras personitas dependieran de mí y hacer la chamba bien, ¿sabes? Entonces cuando me voy para allá, creo que esa ha sido una de las decisiones como más fuertes que he tomado en el sentido de que literal dejé todo, o sea, dejé aquí mi trabajo, tenía un emprendimiento de uñas, lo cerré, o sea, literal me fui a ver qué onda, ¿no? Entonces, em, cuando yo me voy y me empiezo a dar cuenta que soy mucho más capaz de hacer las cosas de lo que yo creía, creo que sí tuve una etapa en donde mi yo de antes quería salir. En donde salí esta Ivette que tenía miedo, que prefería no salir por miedo a, no sé, regresar sola a casa, etcétera. Y estuve en Nueva York un año. Estuve en Michigan 10 meses y en Nueva York estuve un año. Y en Michigan, o sea, la vida me retó tan cañón porque a mí siempre me había dado miedo manejar con lluvia. Sí, y ahí en Michigan llueve muchísimo, neva muchísimo, hace aire muchísimo. Entonces, literal, son condiciones de clima muy extremas constantemente. Y literal me di cuenta que puedo manejar en la lluvia, en el aire, bueno, no en el aire volando, ¿verdad? Pero con aire, con nieve, o sea, enlodado, o sea, en un bosque, o sea, en Michigan creo que me probé a mí misma que soy mucho más capaz de hacer las cosas y mucho más cuidadosa de lo que yo creía. Y en Nueva York me di cuenta que tengo una capacidad de crear impresionante. O sea, realmente en Nueva York yo me di cuenta, y justo ahí en Nueva York salió mi primer curso de manifestación. O sea, pero me di cuenta que yo era un imán, güey. O sea, que yo decía algo y se cumplía. Que pedía algo y llegaba. Y yo decía, wow. O sea, como que sí, antes de Nueva York y todo eso, yo ya había tenido cursos, o sea, había estado en cursos de manifestación y todo. Pero siento que ahí en Nueva York fue en donde descubrí mi magia, güey. Y dije, wow, o sea, no cambiaría esto por nada del mundo. Me encantaba vivir allá. Era maravilloso. Y como que siempre mi versión de Nueva York veía mis versiones anteriores carentes emocionalmente, carentes económicamente. Y siempre decía como, wow, o sea, logré salir de ahí, ¿sabes? Y hay una realidad súper distinta para mí y hay muchas posibilidades para mí.
Y después regreso aquí a México. Este, y ha sido un año bastante interesante. Justamente este mes cumplí un año acá en México y ha sido todo un año de una transformación que no les puedo imaginar. Porque fue regresar a encontrar a la Ivette que, que se fue muy rota, ¿sabes? Se fue, hasta me dan ganas de llorar. A esa Ivette que se fue muy rota, que se fue muy peleada con esta ciudad. Era una Ivette que soñaba mucho, eso sí, soñaba mucho y muy en grande, pero siempre sus sueños se veían demasiado lejanos. Era una Ivette también con mucho enojo, mucha tristeza, mucha frustración por temas que estaban pasando en ese momento que me fui. Y como que cuando regresé, cuando regresé fue bastante doloroso el darme cuenta de qué tan mal me fui, ¿sabes? O sea, porque yo sabía que no estaba bien, yo sabía que realmente necesitaba irme, pero cuando regresé y vi como a estas dos Ivettes frente a frente, fue como, uy, qué pedo, o sea, jamás me imaginé que estuviera tan mal, ¿sabes? Emocionalmente, tan rota, tan desconfiando de mí misma, o sea, muchas cosas, pero y creo que ahí fue por primera vez en donde viví este duelo completo de decir, ya no soy esa persona que era y yo lo sé, pero las personas que me rodean aún no se han dado cuenta de eso. Entonces fue muy complicado para mí el mostrarle a las personas por ejemplo, pues que me rodeaban todo el tiempo y decirles, es que ya no soy la misma, es que ya cambié, es que antes me gustaba esto, pero ahorita ya no me gusta. Antes te permitía que hicieras esto, pero ahorita no te lo voy a permitir, ¿no? Y entonces fue como enfrentarme mucho a mi yo del pasado. Y siento que en un punto me ganó. O sea, siento que en un punto sí retrocedí, sí regresé a encarnarla un poco, pero también fue como muy fuerte darme cuenta de eso. ¿Sabes? Porque según yo ya tenía como muchas cosas resueltas y había cosas que ya había resuelto, o sea, estando fuera y que regresé y se volvieron a detonar. ¿Sabes? Entonces, este año en general ha sido incómodo. Sumamente incómodo, güey. O sea, ha sido de mucho crecimiento, pero siento que es de ese crecimiento que tú notas hasta después, ¿sabes? O sea, que yo a lo mejor y hoy que estoy grabando esto, ya lo entiendo un poco y ya sé por dónde va, pero no logro entender al 100% este merequetengue que se armó en este año, ¿sabes? O sea, porque en este año literal cambiaron demasiadas cosas, siento que cambié mucho yo también, pero siento que retrocedí un poco también. Entonces, como que ha sido también un duelo el ver la versión que fui cuando no estaba aquí y darme cuenta de que puedo llegar a ser eso tan maravilloso, tan magnética, tan wow, pero también puedo ser mucha oscuridad, güey, y sentirme demasiado triste y sentirme demasiado bajoneada y autosabotearme. Y creo que este ha sido un año, o sea, de trabajar mucho con el autosabotaje, de trabajar mucho con el tema de que yo soy mucho de, tipo, si estoy en un ambiente o en un lugar que a mí me hace sentir expansiva, güey, me vuelvo un imán. Pero también si estoy en un lugar en donde no me siento cómoda del todo o donde siento que yo no estoy vibrando como al 100 tiendo como a bajarme, ¿sabes? Entonces, algo que me ha pasado es que justo, o sea, regresé, vi a toda esta realidad súper cambiada. Y aparte fue verme a mí misma del pasado y fue un poco como un camaleón, ¿no? Y dije, bueno, la forma de sobrevivir aquí
va a ser de esta manera. Y creo que fue una manera no adecuada porque creo que me bajé para no incomodar a otras personas, pero justo como que siento que me hice chiquita para caber en un molde en donde me queda demasiado pequeño. Y hasta hace poco hice conciencia de eso, entonces he estado trabajando mucho en el tema de que no me importa en dónde estoy, güey, ¿sabes? O sea, que no me importa en dónde estoy y brillar y sacar lo chingona que soy y el brillo que tengo. Y si a alguien le molesta, güey, pues ponte lentes. ¿Sabes? Ponte lentes porque no voy a dejar de brillar. Y creo que eso es algo bien importante. También parte de que tu vida anterior, tu vida actual te cueste tu vida anterior, es que muchas veces nos retenemos por no perder a personas, por no perder ciertas comodidades, por no perder también como hasta el propio juicio o hasta el mismo punto de vista que nosotros tenemos de nosotros y que la gente tiene de nosotros. ¿Sabes? Entonces, realmente, si tú quieres que tu realidad cambie, tú vas a tener que cambiar, pero también aceptar que a lo mejor y la gente no va a estar de acuerdo y le va a incomodar que tú no puedas no mostrarles lo que a ellos les duele y lo que a lo mejor a ellos les gustaría tener. ¿Sabes? Entonces, o sea, dentro de esta incomodidad que nosotros podemos llegar a sentir, hay gente que se va a sentir más incómoda aún de verte cambiar y verte crecer y verte mejorar. Entonces, solamente hay que hacer caso omiso a eso. ¿Sale? Vive tus duelos, vive las etapas, vive esta sensación de decir, güey, me está llevando la chingada y no sé por qué. Vívelo, porque al final, detrás de esa incomodidad, estoy segura que te va a motivar a cambiar algo. Y cuando estás cambiando, también es incómodo. Pero atravesar esta incomodidad, siendo consciente de que estás incómoda porque algo mejor está por venir, porque estás creando una nueva realidad, porque estás creando algo nuevo, o sea, cuando llega el resultado, eso es delicioso y es maravilloso y es una sensación que no les puedo explicar porque creo que suena demasiado cliché cuando te dicen de que es que tú estás creando tu realidad todo el tiempo y lo que crees lo creas, ¿no? Y están todas estas visualizaciones que podemos hacer y estas meditaciones que podemos hacer para manifestar y todo, pero realmente cuando eres consciente de que eso sí es una realidad y que sí es verdad y que realmente sí estás creando tú todo lo que hay en tu vida, es deliciosísimo. Y cuando estás creando algo que a lo mejor y no está tan padre, aquí la buena noticia es que si tú lo estás creando, también puedes elegir crear algo más o puedes elegir crear diferente a lo que has estado creando en este momento. Y entonces todos los lugares en donde estemos creando desde la necesidad, la carencia, el miedo, la culpa, ¿te gustaría destruir y descrear en este momento, por favor? Solo tienes que decir que sí. Gracias, Podipoc. Y entonces, ¿qué pasa? Que al momento en que tú te das cuenta que estás creando tu propia realidad y que esa incomodidad que estás sintiendo es porque se está moviendo la energía y porque estás moviendo cosas y estás yendo de raíz y estás moviendo fibras, esa incomodidad se vuelve un poquito menos incómoda o mínimo más tolerable. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay veces que nos empezamos a incomodar tanto de nuestra realidad porque nuestro ser superior, nuestra alma, nos está pidiendo que evolucionemos. Y entonces nos empieza a incomodar para empezar a trabajar con las creencias, para empezar a trabajar con los duelos, para empezar a trabajar con las cosas que nos duelen, con nuestros traumas, nuestras heridas, para que así podamos evolucionar y podamos crecer y podamos vivir una vida mucho más ligera, mucho más abundante y mucho más expansiva. Y entonces, ¿qué pasa? Esta incomodidad sí se siente diferente porque esta incomodidad es justo esa incomodidad que te va a llevar a esa nueva realidad.
Y de la otra incomodidad que les estaba hablando anteriormente es la incomodidad de cuando ya tomaste la decisión de que quieres crear una vida mucho más ligera para ti y una vida que te funcione mejor en este momento. Y entonces son dos incomodidades distintas porque una te impulsa y la otra es parte del proceso. Y entonces saber que estás siendo impulsado por la incomodidad es súper incómodo cuando no sabes hacia dónde ir, y ahí yo te diría, pide claridad. Y literalmente así, como Dios, universo, por favor, dame la claridad que requiero en este momento. Y la claridad llega súper rápido. Hacia dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar, a quién tengo que conocer para saber hacia dónde debo ir, cuáles son los cambios que tengo que hacer. Y por otro lado, cuando ya estoy incómodo porque estoy tratando de cambiar mi realidad, pues sostenerla y decir, ok, pues ni pedo, o sea, estoy súper incómoda, pero sé que esto va a valer la pena. Y entonces, al final, cuando ya como que das ese, le llaman mucho como ese salto cuántico, yo le diría como literal pasas de una realidad a otra, es cuando viene justo como este pequeño duelo de ver hacia atrás y decir, wow, o sea, te amo mucho, pero me tengo que ir. Me tengo que ir de los lugares, los espacios, las personas, hábitos y pensamientos que ya no me contribuyen y que no corresponden a esta nueva versión que soy. Espero que no haya sido un episodio como muy reborujado. Creo que intenté contarles un poquito de cómo ha sido mi año también, porque creo que este año ha sido de mucha incomodidad y ha sido un año de mucha toma de conciencia, de mucho trabajo con creencias limitantes, de mucha de mucha compasión por mi yo del pasado, por mi yo del presente, por mi yo que me gustaría tal vez como seguir siendo, y que a lo mejor el contexto, el lugar en donde estoy no me lo permite como tal, pero no quiero que eso me limite, ¿saben? Entonces ha sido un trabajo muy duro en donde pues ha sido ser compasiva conmigo y saber que hoy mi realidad es estar aquí en Torreón, Coahuila. Me encanta la idea, la verdad es que no, porque siento que iba a sonar a lo mejor muy mamón, pero pues dijimos que hay que olvidarnos del juicio, pero como que hay veces que siento que Torreón siempre va a ser mi hogar, Torreón siempre va a ser mi casa, pero hay sueños que le quedan muy pequeños y que me gustaría explorarlos en algún otro lugar. Hasta el día de hoy no he recibido como, como justo esta señal de cuál es el siguiente paso. Creo que había estado como muy... Siempre supe que me quiero ir de aquí, pero creo que todo este año pasado estuve trabajando mucho justo en mí, en lo que les decía, como en enseñarle a esa versión antigua mía que ahora somos diferentes, y tratar de hacer las cosas diferentes. Y yo creo que viene pronto el movimiento, lo siento cerca, eh, pero por lo pronto he vivido un año de mucha incomodidad y de mucha... Y a veces también al ser consciente es incómodo, ¿eh? O sea, no crean que es, uy, soy consciente, qué hermoso. Hay veces que sí se siente padre, pero hay veces que está de la chingada. Entonces, ha sido un año de mucha conciencia y de esa conciencia que duele un poco. Y por eso quería traer este tema a la mesa, porque creo que a lo que me dedico yo, que es justo a sacar la versión más chingana de ustedes, a que se den cuenta que pueden crear una realidad maravillosa, a que también sueñen en grande. Y creo que muchas veces a lo mejor en mis redes sociales parece que tengo todo resuelto y parece que I'm living my best life. Y la verdad es que soy muy bendecida, gracias a Dios. Creo que aún con todo el tema de... Y aunque parezca que tengo todo resuelto, la verdad es que no. La verdad es que no. Y sé que soy sumamente bendecida y y que una parte de mí sigue creando cosas increíbles, pero hay otra parte de mí
que este año se sintió sumamente apagada, sumamente perdida, incómoda. Entonces, quiero decirte que yo tampoco tengo todo resuelto y creo que también algo de lo que me he dado cuenta últimamente es que es bien pesado el cargar la bandera de soy psicóloga, soy coach de manifestación, soy facilitadora energética y sé que tengo todas las herramientas para poder cambiar mi realidad, para poder salir de esta eh, de todo este merequetengue loco que hay, pero al mismo tiempo creo que a veces se me olvida que también soy humana y que también estoy aquí viviendo y encarnando una realidad y hay cosas que por más que seas una piola, la mejor psicóloga del mundo, la mejor en meditación, la mejor de todo el mundo mundial en lo que haces, hay experiencias que tienes que vivir y hay cosas que tienes que sanar y hay cosas que sí las herramientas a lo mejor me ayudan a pasar las cosas con un poco más de facilidad y mucho me pasa cuando estoy con mis clientas que cuando les digo algo digo, ah, bueno, esto también va para mí, ¿sabes? Pero creo que a veces no me doy el permiso de sentirme vulnerable porque digo, es que tengo que estar bien y tengo que mostrar que estoy bien porque, pues si yo no estoy bien, obviamente las personas que vienen conmigo es lo que están buscando, ¿sabes? Entonces también les tengo que dar esa seguridad de que you're gonna be okay, ¿sabes? Pero digo, tampoco es como que no vaya a terapia, no lo trabaje, etcétera. O sea, obviamente sí, pero creo que hay veces que me cuesta trabajo conectar con mi vulnerabilidad y con justo con esta incomodidad de este cambio de realidad que estoy manifestando, porque yo sé que todo este año ha sido parte de esa incomodidad del proceso que les decía, pero también hay una parte que es de esa incomodidad que te lleva al cambio, a mejorar, etcétera. Entonces han habido dos tipos de incomodidades y creo que ahorita ya estamos en el final de eso, ¿sabes? O sea, ya creo que ahorita eh, estoy un poquito más estable emocionalmente y también ya estoy viendo la luz al final del túnel. Creo que por eso me atreví ya como a hablarles un poquito sobre esto y quiero que sepas que si ya me sigues desde hace tiempo, te agradezco infinitamente que sigas aquí, que me hayas escuchado hasta este momento y sobre todo te agradezco que confíes en esto, porque esto al final, tanto este podcast como pues en sí mis cursos, mis talleres, en sí mis redes sociales son parte de un sueño y de algo grande, ¿sabes? O sea, yo sé que, y lo dejo aquí grabado para regresar en el futuro y decir, güey, a huevo. O sea, yo sé que esto va a llegar muy lejos, que este podcast va a llegar a muchas personas, que mis cursos van a llegar a miles de personas y yo sé que algún día vamos a estar en el número 1 de México en los podcasts y lo dejo aquí grabado sin miedo a la funa y sin miedo al, ¿cómo se dice? Sin miedo al éxito. Entonces, si tú ahorita te has sentido justo como incómoda, como en este duelito de una vida, de estos pequeños capítulos que hay, pero yo creo que en una vida vivimos muchas vidas, ¿no? Entonces, si estás en este momento, haz lo que tengas que hacer, o sea, acciona para salir de ahí. 2, busca quien te acompañe en el proceso, sean amigos, familia y también terapeutas o herramientas que te puedan ayudar, como lo son los cursos, como son las constelaciones, como son las barras de Access, como es el Reiki. Hay muchísimos métodos que puedes también utilizar como herramienta, más no como terapia como tal. Sí, estos solo son como herramientas que nos ayudan un poquito a acelerar el proceso. Y también, si te encuentras ahí, te invito a que seas súper compasiva contigo y que identifiques desde dónde viene esta incomodidad. Si es esa incomodidad justo que hablábamos que viene con el proceso o si es esa incomodidad que te está impulsando
que abras los ojos y cambies las cosas para poder sentirte cómoda en la realidad que estás habitando. Te mando un abrazo grande. Puedes seguirme en todas las redes sociales como @YvetteRMaicot. Gracias por estar aquí una semana más. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Y no olvides de suscribirte porque hay muchas personas que me ven pero que no están suscritas al canal. Por favor, me ayudarían muchísimo. También si me puedes seguir en Spotify y dejarme algún review o darle 5 estrellitas al podcast, también te lo agradecería demasiado. Y compártele este episodio a quien tú creas que le puede contribuir. Nos vemos. Bye bye.